¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy le doy la bienvenida en mi casa. Sí, en mi casa porque desde aquí es que me encuentro transmitiendo. Usted sabe que estamos experimentando desde hace semanas, tiempos difíciles. El mundo vive tiempos difíciles debido a la pandemia del coronavirus. Esta es una de las medidas, el aislamiento, para protección de mis compañeros, para protección de un servidor, para poderles seguir informando. Hemos tomado la decisión, CNN en español ha tomado la decisión de que aquellos que tuvimos o tenemos la capacidad de transmitir desde nuestros hogares, lo hagamos. Y desde aquí es que Conclusiones se hace el día de hoy. Bienvenido entonces por primera vez usted a mi casa. Y en momentos como estos, usted sabe, muchas empresas deben tomar decisiones difíciles. En CNN queremos cumplir a toda costa con la labor de informarles con responsabilidad, pero al mismo tiempo proteger a todos los profesionales que hacen eso posible. Eso incluye, por supuesto, a los que ustedes ven a diario como un servidor, a los que escuchan también, a los que leen a diario, así como también a aquellos que no son tan conocidos, que están detrás de cámara, detrás de escena, que son muchos y su labor es muy valiosa. Algunos de ellos en este momento aún se encuentran trabajando en nuestras oficinas. Para minimizar el contacto social, entonces, es que decidimos que aquellos que podemos lo hagamos desde nuestras casas. Así minimizamos el contacto social en nuestros equipos, garantizamos también nuestra labor informativa y CNN también tendrá que ejecutar cambios temporales en su programación. En consecuencia, en nuestros métodos de trabajo. Esa es la mejor forma de mitigar esta pandemia, sin dejar de cumplir con nuestra labor como medio de comunicación. Queremos prometerles que seguiremos informándoles con puntualidad, con responsabilidad, como lo hemos venido haciendo. Aprovecho también la oportunidad para recordarle que tiene acceso, por supuesto, ahora que está en casa, a las noticias más importantes, la cobertura sobre el coronavirus, minuto a minuto, todo nuestro sitio web, cnne.com, cnne.com. Ahí encuentra todo. Así que desde aquí, desde mi casa, le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu coronavirus. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. El hashtag es numeral conclu coronavirus. Recuerden todos sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La pandemia del coronavirus se está acelerando. La advertencia llega desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo registra más de 300.300 casos confirmados, 300.300 confirmados en el mundo. Y llama la atención sobre una peligrosa progresión, ¿sí? Aunque usted no lo crea, aún una peligrosa progresión, a pesar de todo lo que ha escuchado, todo lo que ha visto en diferentes países y todo lo que hemos informado. ¿Por qué? Le voy a explicar. Ponga atención a estos números. Tomó 67 días llegar a los 100,000 primeros casos. 67 días, ¿verdad? Para llegar a 100,000 casos. Así lo señala la Organización Mundial de la Salud. Pero solo 11 para alcanzar los otros 100,000 y apenas 4 para registrar 100,000 casos más. ¿Ve usted cómo se acelera? Es más rápido el contagio, más rápido el número de casos. La pandemia acarrea, por supuesto, también una grave crisis económica. Nosotros vamos a dedicarle aquí en Conclusiones, durante todos los días en esta cobertura, un segmento al tema económico que es sumamente importante, porque muy posiblemente tendremos que lidiar con situaciones económicas graves después aún del coronavirus. Gabriela Frías, mi compañera, estará con nosotros todas las noches para darnos información. Y mire de qué le hablo. El Fondo Monetario Internacional advierte que esta recesión podría ser peor que la de 2009. Con este escenario vemos un contraste en las respuestas de los países que además se dan a distintas velocidades. Por un lado están los gobiernos que endurecen las acciones, como Reino Unido, en donde el primer ministro Boris Johnson decretó las medidas de aislamiento más estrictas desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado están los que ya entienden la gravedad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump reconoce que muy probablemente la situación empeorará. En medio de las críticas al gobierno federal, al menos 14 estados han emitido ya, en los Estados Unidos, por supuesto, órdenes a sus residentes para que se queden en casa
que afectarían a más de 96 millones de personas. Y finalmente están los gobiernos que definitivamente parece que no entienden. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitaba este pasado domingo a las personas a salir a los restaurantes, a las fondas, para fortalecer la economía. No hay que paralizarse de manera exagerada porque el país aún está en la primera fase, decía. En esa primera fase ya se cuentan 360 contagios y 4 muertos. Pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que él dirá cuándo hay que guardarse, cuando llegue el momento. No ha llegado aún para López Obrador. Sí le quiero decir algo, ¿eh? Los gobernadores de los estados en México están tomando decisiones independientes de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo. Se están adelantando a muchas acciones o en muchas acciones que el gobierno federal aún no ha tomado. Y por supuesto, muchos estados están pidiendo lo contrario que dice López Obrador. No salgan ni a fondas, ni a restaurantes, ni a ningún lado. Porque no está bien, Andrés Manuel López Obrador. No, señor, no está bien. Va en contra de cualquier indicación de la Organización Mundial de la Salud. Es irresponsable su postura y alguien se lo tiene que decir. Es irresponsable con los mexicanos. Si hay pocos casos, qué bueno. Pero se tiene que prevenir, presidente López Obrador. Así que ojalá y mi México no tenga que enfrentar tragedias como las de Italia, España y otros países. Porque su presidente les dice que pueden salir a las fondas y a los restaurantes. Afortunadamente, hay gobernadores responsables que están haciendo todo lo contrario de lo que usted ha pedido, presidente López Obrador. Y aquí sí, me perdona, pero aunque usted tenga otra información, el mundo lo contradice. Vamos ahora a repasar los últimos datos en nuestra región. Argentina supera los 300 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud argentino dijo este lunes que hay 36 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esto el número total se eleva a 301. Más temprano el gobierno indicó que el país registra 4 muertes por el coronavirus. La mayoría, tienen antecedentes de viaje internacional, si bien las autoridades advirtieron este lunes que ya se inició la transmisión comunitaria. El gobierno trabaja, por supuesto, para sumar unas 16,000 camas al sistema de salud. Por su parte, Bolivia se mantiene con 27 casos confirmados, 27 casos en Bolivia y unos 30 sospechosos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pedirá a la presidenta interina Yanine Áñez declarar el estado de sitio en los lugares donde no se cumpla la cuarentena total. Asimismo, la Fiscalía imputará por el delito de afectación a la salud pública a quienes incumplan la cuarentena. Este lunes hubo más de 1,600 arrestos por este motivo allá en Bolivia. Brasil encabeza los contagios y defunciones en la región. La cifra de muertos subió a 34 cuando hay 1,891 casos en el país. El presidente Jair Bolsonaro dijo que el pánico es peor que el virus. El mandatario tuvo que echarse atrás ante una ola de críticas y revocar la medida que había aprobado, que permitía a los empresarios no pagar a sus empleados por un lapso de hasta 4 meses. De ahí nos vamos a Chile. En Chile se anunció este lunes la segunda muerte por coronavirus. En las últimas 24 horas el país sumó más de un centenar de casos. Eso eleva la cifra total a 746 casos confirmados. El gobierno implementó toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De Chile nos vamos a Colombia. Ahí se contabilizan 277 casos. También 3 muertos. Este martes comienza en el país, el día de mañana, la cuarentena nacional que durará hasta el 13 de abril. La ministra del Interior declaró el estado de emergencia carcelaria tras disturbios en la cárcel La Modelo de Bogotá, que como usted sabe, saldó con 23 reclusos muertos. Trataban de escapar alegando temores por el coronavirus precisamente. 158 infectados y 2 fallecidos. Ese es el número o los números en Costa Rica. Le repito, 158 infectados y 2 fallecidos. Esto en Costa Rica. El gobierno anunció medidas más estrictas para reducir los contagios, como el cierre total de las playas en todo el país y de los templos y lugares de culto, así como la restricción del tránsito nocturno ahí en Costa Rica. Ahora, el Ministerio de Salud de Cuba informó de 40 casos de COVID-19
y un muerto, esto en Cuba. El organismo también reconoce que hay 1.039 ingresados para lo que llama vigilancia clínico-epidemiológica y más de 37.700 personas se vigilan desde la atención primaria en sus hogares. Hoy el gobierno comunista suspendió clases a partir de mañana hasta al menos el 20 de abril. Nos vamos ahora a Ecuador. Allí se confirman 981 casos y 18 muertos. 981 casos y 18 muertos en Ecuador. La provincia de Guayas sigue siendo la más afectada, por eso se autorizó a las Fuerzas Armadas a manejar la región como zona de seguridad nacional. El gobierno de Lenín Moreno dijo que recibirá equipos médicos y asesoría de China. En medio de la emergencia sanitaria, Catalina Andramuño, recuerda usted, estuvo aquí en Conclusiones, por supuesto, hablando del coronavirus. Bueno, pues renunció a su cargo de ministra de Salud por considerar que es complicado enfrentar esta crisis, dice ella, sin recursos. De ahí nos vamos a El Salvador. El Salvador se mantiene con los 3 casos positivos detectados desde la semana pasada. El gobierno dice que la cifra es resultado de la aplicación estricta de los protocolos sanitarios. En ese sentido, la Policía Nacional informó sobre más de 400 personas detenidas por incumplir con la cuarentena. También se mantienen bajos los contagios, afortunadamente, en Guatemala. El país sumó un nuevo caso este lunes. Eso eleva a 20 la cifra de contagios. Entre ellos hay un muerto. El presidente Alejandro Yamatei pidió ayuda a la empresa privada y dijo que se quiere concentrar en las medidas económicas para aliviar la crisis que viene con la pandemia. Y de Guatemala nos vamos a Honduras, 30 casos en Honduras. Haití, 6 casos, según Johns Hopkins. Jamaica, 19 casos. Panamá son 345 casos, 6 muertos. La Comisión contra el Coronavirus allá en Panamá informó este lunes 3 nuevas muertes en el país, con lo que sube a 6 el número de víctimas. Las defunciones son atribuidas al coronavirus, pero además esos pacientes tenían enfermedades preexistentes, como lo hemos hablado, que comprometían su sistema inmunológico, es decir, son los grupos más vulnerables. Y se investiga la muerte de una menor de 13 años de edad, según las autoridades. De ahí nos vamos a Paraguay. Paraguay tiene 27 casos, 2 muertos. 27 casos en Paraguay, 2 muertos. Perú, 395 casos, 5 muertos en Perú. 395 casos, 5 muertos. Puerto Rico, 31 casos, 2 muertos en Puerto Rico. República Dominicana, 245 casos y 3 muertos confirmados. La vicecanciller del país, Peggy Cabral, informó este lunes en su cuenta de Twitter que dio positivo al coronavirus y que permanece en cuarentena este domingo. El canciller de República Dominicana, por cierto, Miguel Vargas, indicó que tiene el virus. Vamos a Uruguay. Ahí en Uruguay hay 162 casos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes el cierre de la frontera del país con Brasil. El anuncio lo hizo mientras actualizaba la situación ante el país sobre el coronavirus. Venezuela tiene 84 casos. Esto, y se lo digo así con todas las letras, según Maduro, 84 casos según Maduro. Ahí tiene usted la información más actualizada. Cualquier dato que se genere, se lo daré a conocer aquí en Conclusiones. Te repito, desde mi casa. Bienvenido entonces y seguimos con este compromiso para informarle. Voy a hacer una pausa. Al regresar. La propagación del coronavirus se siente en Estados Unidos. Tendremos las más recientes cifras y hablaremos con un concejal de la ciudad de Nueva York. Y también más adelante en Conclusiones, compañera, como le dije, Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos da todos los datos sobre el impacto económico que ha tenido la propagación de esta epidemia. Hacemos una pausa y ya regreso. Estados Unidos se convirtió este fin de semana en el tercer país más afectado por el coronavirus. Hace apenas 2 meses, el estado de Washington reportaba su primer caso. Hoy hablamos de una emergencia nacional con más de 42.250 infecciones confirmadas y al menos 540 muertos. Acompáñame a revisar las cifras más recientes de los 10 estados más afectados aquí en los Estados Unidos. Iniciamos, por supuesto, con el estado de Nueva York. Encabeza el listado con 20.875 casos. Esto en Nueva York, 20.875 casos. Es el mayor número de casos en todo el país. Le sigue Nueva Jersey con 2.844 casos. Esto en Nueva Jersey, 2.844 casos. Una diferencia abismal, por supuesto, considerando que Nueva York y Nueva Jersey son estados vecinos, ¿no?
El siguiente estado es Washington con 2.221 casos. Y California con 1.709. Michigan tiene 1.328 casos reportados e Illinois repunta muy cerca con 1.285. La Florida ya alcanzó los 1.227 casos aquí en la Florida, y Luisiana, con un alto índice de propagación, contabiliza 1.172 casos. Le sigue Massachusetts con 777, y en horas de la tarde de este lunes, Georgia, el estado de Georgia, reportó 772 casos. Aunque el auge del virus en Estados Unidos comenzó en la costa oeste, específicamente en los estados de Washington y California, hoy, como puede darse cuenta, el epicentro es el estado de Nueva York, donde, de acuerdo con las autoridades, se contabilizan, le repito, más de 20,000 casos y más de 150 muertos, una cifra elevadísima. La ciudad de Nueva York registra 12,000 de esos 20,000 casos, la ciudad, claro, de Nueva York, y al menos 99 fallecidos. Por ello, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, ahora está en silencio, ¿sí? O trata de estarlo. El viernes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó que todos los trabajadores de negocios no esenciales se quedaran en casa, cerrando emblemáticas tiendas en la Quinta Avenida, famosas producciones de Broadway, plazas, restaurantes y otros sitios turísticos. Las reuniones no esenciales están restringidas y se pide a las personas que limiten las actividades recreativas al aire libre, como también alentó el distanciamiento social. El gobernador explicó que las medidas buscan parcializar el esparcimiento de la enfermedad, pero el contagio, dijo, es inevitable y se espera que entre el 40 y el 80% de los neoyorquinos contraigan el coronavirus. Imagínese usted, esto lo dice el gobernador Cuomo, que entre el 40 y el 80% de los neoyorquinos contraigan el coronavirus. Cuomo aclaró que los jóvenes también pueden contraer el coronavirus. Ya lo sabían. Como muestra, confirmó que en Nueva York el 53% de los infectados tienen entre 18 y 49 años. El 53% tiene esa edad, entre 18 y 49 años. El índice de mortalidad para este grupo es muy bajo, por supuesto. Y aunque en muchos casos ni siquiera presentan síntomas, pues es importante tener en cuenta, dice el gobernador, que estas personas, y ahí está el detalle, por eso es el aislamiento, estas personas pueden ser portadores activos y entonces contagiar, poner en riesgo la vida de otras personas, sobre todo de adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos débiles, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes. Hay que subrayar que más del 70% de las víctimas mortales en Nueva York son adultos mayores de 70 años. Nueva York, que ya representa el 5% de las infecciones a nivel mundial, ha hecho un llamado de alerta al gobierno federal para respaldar los esfuerzos locales y proporcionar en las próximas horas máscaras protectoras y batas quirúrgicas para abastecer al personal médico. También pidió la instalación urgente de hospitales militares en 3 puntos del estado para satisfacer la demanda médica que existe. Actualmente se necesitan entre 18,000 y 40,000 camas necesarias y unos 30,000 respiradores. Se espera que la Casa Blanca haga anuncios al respecto. Pero hay que estar claros, ¿no? No hay fórmula mágica para acabar con la emergencia, no la hay. Una vacuna todavía está muy lejos. Por ello, excelente higiene y distanciamiento social son por lo pronto la única esperanza, ¿no? La mejor solución en este momento. Excelente higiene, distanciamiento social. Y por supuesto, no solamente el distanciamiento social, el aislamiento, el permanecer en casa lo más que puedas, y puede todo el día, ¿no? Estar en casa. Ese también es el pedido que hace Nueva York, que hace California, que hace Washington, que hacen varios estados. Pero fíjese usted cómo hay gente irresponsable, absurda, obtusa. Uno ve estas imágenes y pensamos, ¿qué es esto? ¿Dónde es eso? Bueno, esto ocurrió en Miami durante el fin de semana. Se pueden observar decenas de botes en la marina en medio de un día de sol. Obviamente aquí no hay ambiente de distanciamiento ni tampoco de emergencia, ¿no? Lo que hay ahí es mucha irresponsabilidad y estupidez en la cabeza de estas personas. Se sienten inmunes, piensan que no les va a pasar nada
No, están completamente equivocados, son los irresponsables, son mortales. Y algunos de ellos seguramente van a tener que pagar la consecuencia de contraer el coronavirus. El problema no es ese, el problema es que contagien a personas vulnerables y entonces tengamos que lamentar muertes por irresponsables como los que vimos en pantalla. Tenemos que pensar que si nos quedamos en casa, no solamente ayudamos a aquellas personas vulnerables, no, también a los médicos que se sacrifican, que son la primera línea de defensa, que pasan horas y horas en los hospitales batallando contra el virus. Tenemos que pensar que la irresponsabilidad de uno puede ser precisamente la fatalidad del otro, ¿no? Mientras ellos viven como se les da la gana, pueden estar matando a otros que no tenían ganas de morir. Tenemos que pensar que mientras más demoremos en acatar el distanciamiento social, más demoraremos en desafiar este virus. Vamos a hablar sobre todos estos aspectos focalizados, por supuesto, en el estado de Nueva York con mi invitado. Le doy la bienvenida al concejal Antonio Reynoso, presidente del Comité de Sanidad de Nueva York, en vivo desde la Gran Manzana. Concejal, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por tenerme. Buenas noches. La situación en Nueva York es alarmante. Yo quiero preguntarle si se está manejando desde la perspectiva local, me refiero al gobernador Cuomo, en comparación con el gobierno federal, si se está manejando las cosas como ustedes esperaban y como creen que se necesita en este momento. Le pregunto primero sobre las decisiones tomadas por el gobernador Cuomo y después me responde sobre el presidente Trump. Bueno, creemos nosotros aquí en Nueva York que el gobernador ha hecho un buen trabajo. Siempre hay oportunidades para hacer un trabajo más crítico o mejor, pero en lo que más vale, que son la gente con mal salud y los hospitales, el gobernador ha hecho un buen trabajo. Lo que hemos fallado o en lo que nos falta, el gobierno que está responsable es el gobierno federal. Pero aquí estamos, por ejemplo, armando un hospital de un centro de visitantes, donde vamos a entrar más de 100 camas para asegurar que cuando los hospitales se llenen puedan salir a otro, poder salir y a ir a este centro comunitario. Ha hecho esto en 3 partes de Nueva York y ha luchado mucho para asegurar que podemos cuidar a los que están enfermos. Pero también sabemos que ha fallado el gobernador. Sabemos que hay mucha gente que no tienen trabajo y tienen que pagar renta cuando llegue el principio de este mes y no hemos comunicado con certidad cómo exactamente esta gente van a pagar su renta. Puede ser que vamos a tener más de 30 días, 60 días o 90 días sin poder ir a trabajar y se ha puesto la situación económica aquí en Nueva York muy problemática para nosotros. Pero fuera de eso, cuando viene de la salud general de nuestro residente, eso sí lo tiene él de prioridad y me siento que ha hecho un buen trabajo. ¿Qué es lo que le ha faltado al gobierno federal para trabajar en conjunto con el gobernador Cuomo? ¿Qué es lo que aún no entiende o no acaba de dar el presidente Donald Trump? Bueno, en este momento lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es los respiradores. Sabemos que en Nueva York no se pueden producir y necesitamos más de 30,000 respiradores. En este momento tenemos un estado contra otro, en California, en Washington, en Florida y en Nueva York, cada uno luchando, pagando más por ventiladores que están disponibles o que se hacen disponibles en otra parte del mundo o otra parte de este país. Se está haciendo muy caro y tenemos un número limitado. Necesitamos funcionarios del gobierno federal que nos dé la oportunidad de mandar a los empresarios privados que hagan estos respiradores para salvar vidas. En este momento el gobierno federal ha dicho que no, que va a dejar que voluntariamente los empresarios privados nos ayuden.
sabemos que sin tener un mandado del gobierno federal, no podemos poner en riesgo la vida de esta gente dependiendo en lo empresario privado. Esa es la primera cosa que sentimos que no se ha hecho bien. Usted antes de comenzar esta entrevista habló de unos números de la gente que están afectados por el coronavirus aquí en Nueva York. Los números son más de 20,000 gente, pero sabemos que nosotros estamos dando más exámenes que todos los otros estados combinados. El número que tenemos en Nueva York refleja el trabajo que hemos hecho con los exámenes. Ya nosotros no vamos a hacer la cantidad de los exámenes que estaban haciendo en el principio. Ahora lo único que van a recibir exámenes van a ser gente que ya tienen, tienen la tos, tienen la fiebre y tienen los síntomas que son graves. Y ese número va a comenzar a bajar. Lo que no va a bajar son la gente que van a morir en Nueva York, desafortunadamente. Y otra vez, la mayoría de la razón que en el futuro pueden morir más gente va a ser que no tenemos respiradores. Y eso es lo único que le estamos exigiendo ahora mismo al gobierno federal, fuera del paquete de estímulos que debe de estar llegando para ayudarnos con la economía y con la gente que aquí está sufriendo con el dinero, pero de la salud es la ayuda de poder obtener máscaras, de poder obtener guantes y estos respiradores. Sí. Concejal, déjeme marcar una pausa y preguntarle, usted ya lo decía, los números de contagios en Nueva York son escandalosos, es un número muy, muy grande, por supuesto. La densidad poblacional de Nueva York es mucho más grande que la de otros estados, pero aún es muy preocupante. Yo quiero preguntarle, y me responde después de la pausa, ¿a qué atribuyen ustedes que sea Nueva York el estado con mayor número de casos en todo el país, en todo Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a esta cifra? ¿A qué lo atribuyen? ¿Se reaccionó tarde o es por la densidad poblacional? ¿O por qué creen? ¿Por qué creen que Nueva York, es el estado con mayor número de casos en los Estados Unidos? La respuesta es que Nueva York, es el estado con mayor número de casos en los Estados Unidos. La respuesta del concejal Antonio Reynoso, que es el presidente del Comité de Sanidad de Nueva York, en vivo desde la Gran Manzana, después de la pausa. Y también más adelante, aquí en Conclusiones, le recuerdo, mi compañera Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos habla sobre esto que para muchos es aterrador también, el impacto económico por la pandemia del coronavirus. Ya regreso. De regreso con el concejal Antonio Reynoso, es el presidente del Comité de Sanidad de Nueva York, en vivo. De coronavirus, de casos confirmados, 20,000, más de 20,000. ¿Por qué creen que se llegó a esta cifra? ¿Es por la densidad poblacional o hubo una reacción tardía? ¿A qué lo atribuye? Sí, primero los exámenes llegaron tarde a Nueva York y no comenzamos, vamos a decir, 10 días muy tarde para ver resultados sobre quién tiene el virus para poder separarlo y darle una distancia socialmente. También es la ciudad más poblada en todo de los Estados Unidos. Sabemos que si hay una gente infectado o una infectada, que los efectos se van a sentir también. Tenemos muchas razones porque desde que estos números son altos, pero creo que principalmente la razón es que llegaron los exámenes a Nueva York muy tarde. Ahora, en este sentido, hay un problema a nivel nacional, así se ha venido denunciando, aquí pasaba precisamente en la Florida, para las pruebas, el número de pruebas y la cantidad de personas que se están acercando para hacerse la prueba. ¿Cómo se encuentra Nueva York en ese sentido? Bueno, en este momento las líneas están llegando alrededor de los bloques aquí en Nueva York. Estamos ahora diciendo a la gente que si no están enfermos, si no tienen los síntomas gravemente, no le vamos a dar exámenes. Que lleguen a su casa, se queden solos y así se recuperan, independientemente del trabajo que se tiene que hacer en los hospitales, porque queremos que los hospitales sean solamente para la gente que está grave y que necesitan nuestra ayuda. Eso ya hoy en día, el lunes, fue a donde vimos
reducir los números de gente que le llegaron los resultados. Y este es un tema muy importante porque si no están contagiados, en esas filas se pueden contagiar, pero ¿cómo saber, concejal? Usted me dice que si no tienen los síntomas graves, que no vayan a hacerse la prueba, pero ¿qué considera o qué debe considerar a alguien síntomas graves? Sí, síntomas respiratorios, ¿verdad? Si uno no puede respirar bien o tiene problemas respirando, tiene una tos y tiene una fiebre. Pero lo más importante es si puede respirar. Si tiene problemas respirando, sabemos que el virus ataca a los pulmones y eso es lo que están buscando. Si no tienen eso, si están respirando bien, lo mandan para su casa. Y sabemos también que la gente que están afectada son la gente que tienen una edad. Si tienen menos de 50 años, estamos viendo que no está afectando al público igual. Pues también si son jóvenes, aunque tengan síntomas que son del virus, también lo mandamos a su casa. Otra vez, no tenemos cura para esto en este momento, no es una vacuna. Pues al tomar tiempo en su casa es la única manera que uno se va a mejorar y eso es lo que estamos recomendando en este momento. Y finalmente, para despedirnos, concejal Antonio Reynoso, usted está enterado, al igual que yo, de imágenes que pues molestan mucho, que nos enojan mucho, que nos decepcionan mucho, de personas que aún no entienden el tema de permanecer en casa. Lo veíamos en Nueva York el fin de semana en algunos de los parques, personas que salían sin importarles. ¿Algún llamado de parte suya de nueva cuenta para esta gente irresponsable que insiste en estar en contacto y en exteriores? Sí, quédense en su casa. Ahora mismo el peligro que está llegando a la gente de tercera edad y cada joven que está en la calle, en restaurantes, en parques y cree que el virus no lo afecta a ellos, tiene que a comenzar a pensar en el ser humano al lado de ellos, que puede tener edad y puede estar enfermo. En este momento ellos pueden ayudarnos a nosotros, al público, mejorarse si también se quedan en su casa. Pero es muy difícil ver esas imágenes y no estar frustrado con esta gente que en este momento nos están haciendo mucho peligro y vamos a perder vida por las acciones que ellos están tomando en ese momento. Desgraciadamente, coincido con usted, concejal Antonio Reynoso. Bueno, concejal, nuestros mejores deseos, sabe que aquí estamos como una ventana para llevar información a quienes lo necesiten y mucha suerte en Nueva York y que empecemos a ver una curva descendiente ya, que se llegue ese momento que todos lo están esperando. Gracias, concejal Antonio Reynoso, muy amable. Gracias. Buenas noches, será el concejal Antonio Reynoso, presidente del Comité de Sanidad de Nueva York, en vivo desde la Gran Manzana. Vamos a marcar una pausa, regreso. ¿Qué es lo que está pasando? Ya escuchó usted, hay muchos despidos, hay mucha gente sin trabajo, hay muchas personas que viven cheque a cheque. ¿Qué está pasando con la economía global y qué se puede hacer? Gabriela Frías, mi compañera de Portafolio Global, nos habla sobre esto, porque es otra pandemia, ¿eh? Otra pandemia, la pandemia económica. Ya regreso. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, conectada con nosotros desde Atlanta, allá en Georgia. También en casa, Gabriela, obviamente, pues resguardada como todos nosotros, pero seguimos trabajando, informando. Gaby, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Igualmente, te mando un abrazo y te agradezco este espacio, Fernando, en un momento tan crítico para hablar de lo que pasa en el mundo, también de la economía. Al contrario, te agradezco a ti que estés con nosotros porque estaremos hablando diariamente con Gabriela acerca de todos los temas económicos que están impactando globalmente precisamente por la pandemia del coronavirus. Gaby, de hecho, me decías antes de entrar al aire que en Ecuador el presidente Lenín Moreno ha hablado sobre el Fondo Monetario Internacional. Cuéntame, ¿qué ha pasado con Ecuador? Estábamos preocupados, Fernando, porque en muchos países de nuestra región, como tú sabes, el amor por el petróleo nos tiene condenados a que los ingresos por petróleo, cuando cae el petróleo, se nos desploman. Y Ecuador es uno de esos casos. Ecuador tenía y tiene un programa con el Fondo Monetario Internacional antes de esta crisis por 4.500 millones de dólares, pero se viene abajo el precio del petróleo. Se hace una revisión del país por parte del FMI cuando van los expertos y ven cómo están las cosas. Tú te acordarás de las protestas
y desde el domingo se hablaba entre los parlamentarios y se firmó un acuerdo para que se pidiera la suspensión de lo que es el pago de la deuda externa, porque no hay suficientes fondos, porque hay una crisis sin precedentes que hay que atender, que es el COVID-19. Lo que ha sucedido en las últimas horas es que el Fondo Monetario Internacional, Fernando, emite un comunicado diciendo que están negociando con las autoridades buscando un mecanismo de desembolso rápido. El nombre de este instrumento es muy técnico, instrumento de financiamiento rápido, que no te dice nada, pero esto es para aliviar la situación del país y que tenga los recursos para enfocarse en lo que es la prioridad, que es en este momento salvar vidas y curar a los que están enfermos. El presidente Lenín Moreno también dio una cadena nacional hace unos minutos y habla exactamente de eso mismo, de que le ha pedido a su ministro de Finanzas, a Richard Martínez, que también negocie esta, digamos, reestructuración de la deuda, pero también desembolsos por lo pronto de 2.000 millones de dólares. Así que esto es importante, Fernando, porque le resta cierta presión en un momento que el riesgo país hoy trepó pues por arriba de los 6.000 puntos, un nivel histórico para un país como Ecuador que no se veía en décadas. Ese es solo Ecuador, Fernando. Sí, claro, eso es solo Ecuador y además de ponerlo en el mapa para que nuestra audiencia sepa, es el segundo país con mayor número de casos confirmados de coronavirus en Latinoamérica. Ahora, Gaby, antes de que se me vaya el tiempo, quiero atender contigo algo súper importante, el tema de beneficios para trabajadores, porque hay mucho desempleo ya generándose en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con eso? El tiempo pasa, Gaby, y la gente lo está necesitando. El tiempo pasa y los políticos, estamos en manos de los políticos en Estados Unidos y en todo el mundo. Y el problema es que no se han puesto de acuerdo en el Congreso. Van 2 veces que derrotan por procedimiento los demócratas, pues todo lo que es ese trámite para que llegue al Pleno y sea votado el paquete de estímulo económico. Unos piden que haya supervisión de las industrias y que haya un compromiso de que no se despide a personal. Los republicanos dicen que los demócratas están exagerando en su pedido y que se está ayudando a todo el mundo. El punto es que mientras esto no ocurra, los inversionistas van a seguir desconfiados, las cifras de enfermos en Europa no ayudan y en aquí América Latina y en Estados Unidos seguimos viendo cómo va a empezar a subir. Se va a poner peor la situación antes de que mejore y eso tampoco va a ayudar, Fernando. Cerramos, ¿te parece, con México y Andrés Manuel López Obrador con la frase, ya nada de rescates al estilo neoliberal, ni bancos ni grandes empresas? ¿Qué pasa con López Obrador, Gaby? Ay, Fernando, es nuestro país y yo estoy muy preocupada, yo te tengo que decir. No solo la región pierde en este 2020 la oportunidad, ya veníamos debilitándonos y México peor. Yo hice un cuadrito que dice exactamente de qué dependen los países en sus ingresos, de turismo y el turismo está acelerado, perdón, está parado. El de comercio y México tiene un vínculo muy grande con Estados Unidos, el resto del mundo, bueno, en el sur con China. Materias primas, el petróleo, y se le ha caído el precio del petróleo a México. El presidente López Obrador insiste que el petróleo va a ser la palanca del desarrollo, cuando en este momento hay proyectos que ya no son rentables, Fernando. Y el presidente López Obrador ha generado todo tipo de comentarios en el exterior, en la prensa extranjera, de expertos que dicen adiós a las ideologías. En Estados Unidos están pensando fuera de la caja, no sirve del todo lo que vivimos en el 2008-2009 con la recesión, hay que pensar diferente. Y desafortunadamente el mensaje que está mandando el presidente genera mucha desconfianza. Te agrego un detalle. Lo que es la consulta en Mexicali para decidir si se establecía o no, se terminaba o no la planta de Constellation Brands, una planta que llevaba más de 80% ya de construida y se dijo que no va esa planta. Millones de trabajadores creen en este momento que lo que se salva es el agua y este es el Texcoco 2.0 con Mexicali. Imagínate, Gabriela. Bueno, hay mucho más que hablar, por supuesto, Gabriela, y a mí nos falta tiempo siempre. Desde que hacíamos conclusiones al principio, Gaby y yo juntos. Oye, tenemos toda la semana. Vamos a seguir con esto porque es muy importante y Gaby tiene los datos puntuales para que usted sobre todo los entienda, que es muy importante. Te mando abrazo, Gaby. Te veo mañana. Buenas noches. Gracias, Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, estuvo con nosotros desde Atlanta, Georgia. También en casa. También en casa. Quédese ahí, en casa. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Le digo buenas noches desde mi casa, su casa. Ojalá
responsable y consciente. Y los que no lo son, pues los haremos entrar en razón. Pásela bien, nos vemos mañana. Bye.